Estamos en vivo, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, noches. Y bueno, a la hora que ustedes nos vean, gracias por acompañarnos cada semana en el repaso de las lecciones de Escuela Sabática, que son lecciones, obviamente, donde podemos extraer muchísimas enseñanzas. Estamos aquí en su Escuela Sabática Central. Bienvenidos, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo. Gracias por prestarnos sus oídos. Vamos a comenzar esta Escuela Sabática, que es muy interesante, muy fácil de entender. Hay algunas cositas por ahí que nos dejan un sinnúmero de pensamientos que vamos a tratar de resolver con mi amigo Leonel. Éxodo 32, 31 y 32 está el texto clave, Leonel. A ver. Muy bien, estamos, no sé si lo dije. Apostasía e intercesión. Yo me equivoqué. Apostasía e intercesión, lección número 11. El texto clave se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 31 y 32, correcto. Entonces el texto clave dice: entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Después vamos a ir desmenuzando un poquito este versículo, pero hasta ahí, ¿qué te parece? ¿Quién dice a quién? Bueno, en este caso está hablando Moisés a Dios, ¿no? Moisés. Hay que ir contextualizando para poder comprender cada una de estos puntos, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención de aquí es lo que fue capaz Moisés de hablar, ¿no? De querer poner incluso su vida por un pueblo que estaba hecho del idólatra. Y bueno, entonces, es más, entonces, ¿cuántas veces nosotros de pronto somos capaces de poder poner nuestras vidas, nuestra integridad por otra persona que muchas veces podemos decir, no, si no valen la pena, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me llama la atención. Sí, y también, como tú dijiste, ¿no? Poniendo el contexto para que la idea es llegar a todo el mundo. Estamos en el momento que todo el mundo ha visto la película Los 10 Mandamientos de Moisés, en que Moisés sube al monte Sinaí, está ahí 40 días y 40 noches en la nube. Como él se demora, entonces hay un pueblo que abajo se relaja, le dice a su hermano Aarón, que quedó de líder, que les haga un becerro, y luego pues Dios llama la atención fuertemente a Moisés. Moisés regresa, rompe las tablas del pacto y otra vez sube al monte, y ese es el versículo de memoria. Pero vamos a ver qué dice la primera pregunta. ¿Por qué el pueblo se rebeló contra el Señor? Éxodo 32, 1 al 6. Muy bien, Éxodo 32, 1 al 6 dice lo siguiente. Déjenme coger de acá para poder tener un poco más cerca la lectura. Ok. Entonces, Éxodo 32, 1 al 6. 1 al 6. Acá está el 32. Muy bien, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hay mucha información en estos 6 versículos. Bastante. Pero lo primero es que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron. La traducción literal no es se acercaron buenamente, no, se acercaron de forma íntima, ¿cuál sería la palabra? Queriéndole hacer tener miedo a Moisés, intimidarlo. Aarón. Lo quisieron intimidar, no fueron en buen plan. O sea, fueron de forma amenazante. Amenazante, intimidante, okay. Eso es lo que quise decir. Gracias, Leo. Wow. ¿Por qué? Porque no había un pueblo, un líder visible. Ellos estaban acostumbrados que siempre estaba Moisés, pero ya llevaba, no sabemos en qué día era, pero la palabra dice que estuvo 40 días y 40 noches ahí con Dios. No estaba, entonces tenemos que pensar que muchas veces nuestra fe puede estar puesta en una persona. Cuando esa persona desaparece, entonces nuestra fe se va. Es como cuando en una familia quien lidera solamente es el padre. Entonces si el padre no está, pues los hijos hacen fiesta. Si la madre no está, los hijos hacen fiesta. Es lo que estaba pasando. Ellos querían ser guiados por algo que estuvieran viendo, algo tangible. Y Dios les decía: no, yo no funciono así. Ustedes tienen que creer en mí y tienen que
tener temor a Dios, no solamente porque yo esté ahí a través de un líder, no, aunque ustedes no me vean, no es por vista, es por fe. Leo. Mucho, con lo que tú acabas de decir es importante en cuanto a que ellos estaban acostumbrados. Hay un contexto dentro de todo esto en cuanto al hecho de que el pueblo de Israel, recordemos que estuvo cautivo cientos de años, 400 años. En Egipto. Entonces ellos estaban acostumbrados a muchas cosas y entre esas obviamente ellos eran muy visibles, lo que tú acabas de decir. Y más adelante lo que estamos viendo, los zarcillos y todo lo demás, entonces eran parte de, porque recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, cuando ya estaban, Faraón ya los dejó ir. El Señor les dijo, vayan y pidan aquí y acá. Entonces, todos esos zarcillos, todas esas cosas eran parte de las cosas que habían traído de Egipto. Entonces, tanto cosas materiales como su personalidad y su mentalidad, muchas cosas ellos habían traído de Egipto. Y eso era parte del hecho de que... ¿Y eso estaba mal, ¿y eso estaba mal o estaba bien? No, bueno, yo creería que estaba mal porque obviamente venían arrastrando, podríamos decir, malas costumbres, ¿no? Malas costumbres. O sea, de hecho, es una de las cosas que yo no entiendo bien. Si alguien nos puede escribir, está bien chévere. Aceptamos todas sugerencias. Pero quien les manda a pedir las joyas, los brazaletes, los zarcillos, es Dios. Es Dios. Tal vez Dios tenía otro propósito que no estamos viendo. No creo yo que era para ser utilizado. Creo yo que de pronto era para que tengan posesiones económicas para de pronto comercializar, negociar. Voy a ser abogado. Dice, porque cuando habla Aarón esto, le dices que acá saquen de las orejas los zarcillos. Sí, ya se los pusieron. Pero bueno, después vamos a hablar de ese tema. Tenemos de repente posiciones diferentes. Creo yo que ellos, lo que tú dices, ¿no? Ellos ya no vieron a Moisés, pues dijeron aquí no hay nadie. Querían algo visible y hicieron eso, ¿no? Aarón, ¿quién era? Aarón era un líder fluctuante, un mal líder. ¿Por qué? Porque se acercaron, lo intimidaron y él cedió. Él cedió. Entonces él dijo no. Es más, le dijo, les voy a pedir todo su oro. Tal vez digan que no porque quieren tener su oro, pero les pidió. Importante, interesante. Y lo último es que había una multitud mezclada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente había hebreos, también había egipcios, también había de otras naciones que estaban porque le creyeron al Dios, a nuestro Dios, le creyeron y salieron de Egipto, pero traían, como tú dijiste, sus costumbres, las cosas como ellos hacían. De hecho, el becerro de oro que hace Aarón era parecido a uno de los dioses egipcios que ellos conocían. Habían dos dioses que tenían un toro y una vaca. Y tienen unos nombres, ya me olvidé, pero eran dos dioses. Me parece. Pero bueno, eso es la razón por la cual se rebelaron. La segunda pregunta, Leo. Muy bien, dice, ¿de qué manera los seres humanos rinden culto a la creación y no al creador? Romanos 1, 22, 27. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se encuentra en la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Es sencillo lo que dice aquí, ¿no, Leo? Ellos cambiaron la posición. En vez de creer en Dios, y Dios les dijo, no, el primer mandamiento es no se hagan imágenes. O sea, el primer y segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Y ellos se fueron en contra de la primerita. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué necesitamos ver? Porque esto no es solamente para ellos, creo que también es para nosotros. Sí, obviamente, ¿no? Aquí la pregunta dice claramente de qué manera los seres humanos rinden culto a la creación o al creador. Yo creo que el ser humano obviamente está acostumbrado, o estamos acostumbrados a poder a querer adorar algo que tiene que ver con que Dios fue parte de lo que creó eso, ¿no? O sea, basado en lo que dice aquí, ¿no? Permítame, aquí dice una parte importante que alcancé a subrayar. Dijo que no había subrayado nada. Sí, bueno, solo una parte. Dice aquí, los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Amén. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo. Pero luego
van y lo sirven, sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Entonces le rendimos culto a lo creado y no al Creador. Entonces, Y muchas de estas cosas a las que le rendimos culto no son malas. Por ejemplo, estudiar una carrera no es malo. Es bueno querer aprender, querer destacar, pero cuando ese afán mío por estudiar algo y no me lleva a dormir bien, no me lleva a comer bien, me hace ser una persona déspota contra el compañero que estudia conmigo, entonces está mal. Si yo comienzo y pongo en primer lugar, ¿quién va primero, la esposa o los hijos? Van primero en orden de importancia. Dicen, no me acuerdo quién fue que siempre decía, es importante que siempre tengan una buena relación con su cónyuge. ¿Por qué? Porque los hijos se van, ¿no? Entonces, primero es Dios. No, obviamente Dios, pero basado en la pregunta que me haces. En la pregunta y después la esposa. Correcto. Entonces, cuando yo pongo al hijo en el lugar de la esposa, y peor si pongo a mi hijo en el lugar de Dios, entonces hay un problema. Exacto. Hay dificultades tremendas. Entonces yo puedo poner a mi hijo, que está bien querer al hijo, pero no puede estar en el lugar de la esposa, peor en el lugar de Dios. Entonces ellos colocaron a un becerro que tiene oídos pero no oye, tiene manos pero no abraza, o sea, tiene boca pero no come. A eso lo pusieron en el lugar del mismo Dios. Se equivocaron, pero usted y yo también nos podemos equivocar y podemos poner cosas buenas en el lugar de Dios. Es más, esto que hacemos con Leo puede volverse nuestro ídolo y ser más importante que mi prójimo, ser más importante que el mismo Dios. Y eso también es un error. Claro, mire, y dentro de todo esto, y ya entrando a la siguiente pregunta, que está como una pregunta abierta. Ahí están los ídolos. Sí, ¿cuáles son los ídolos modernos? Esta lección, que tiene por título Apostasía e Intercesión, tiene que ver con enseñanza de que estamos acostumbrados como seres humanos a adorar, a rendir culto o a poner como prioridad a cualquier cosa antes que a Dios, ¿no? Entonces, basado en la pregunta número 4 de este bosquejo, en la pregunta número 3 de este bosquejo, ¿cuáles son los ídolos modernos? Los ídolos modernos pueden ser hoy en día cualquier cosa, David, porque estamos de pronto, hay muchas enseñanzas basadas en mandamientos, ¿no? Que no adorarás imágenes. No pondrás dioses ajenos. No te vas a inclinar a imágenes, no te darás imágenes del cielo. Bueno, en fin, ustedes ya saben uno de los primeros mandamientos. Entonces, no solamente se basa en adorar imágenes, sino cualquier otra cosa en nuestra vida puede tornarse en un ídolo. Hoy en día, este aparato es un ídolo de muchos. Porque, y lo digo también de manera personal, a veces cuando tengo que obviamente poder repasar la escuela sabática, cojo y comienzo a procrastinar, se dice, ¿no? Sí. Esa es la palabra, con este aparato, y me demoro horas y estoy poniendo en primer lugar mi distracción, mi entretenimiento a través del teléfono, en redes sociales, bueno, en cualquier cosa, antes que a Dios. Entonces ahí estoy comenzando a fallar. Entonces los ídolos modernos pueden ser cualquier cosa. Y esto puede ser antes que su esposa, puede ser antes que sus hijos. Exactamente. Entonces le quita el espacio de la esposa, le quita el espacio de los hijos, y cuando eso comienza a pasar, entonces comienzan a haber problemas. Entonces yo tengo que reflexionar sobre cuál es mi ídolo. Es más, mi denominación religiosa, mi creencia religiosa, todo lo que eso puedo ponerlo antes que el mismo Dios. Claro. ¿Y cómo lo sé yo? Cuando comienzo a discutir por lo que yo creo, por mi doctrina, con mi amigo. Exacto. Entonces cuando comienzo a discutir, a insultar, a hablar, o en redes sociales, que es mucha gente que habla mal del prójimo, entonces realmente Dios no está en primer lugar, está en primer lugar algo que no es Dios. ¿Y sabe qué? Eso es idolatría. Sigamos. Así es. Muy bien, entonces mucho cuidado. También Eso es como que muy puntual, ¿no? Simplemente creo que es muy fácil de darse cuenta. Cuando usted vea que está perdiendo tiempo en algo que no es muy relevante, que no es muy importante en su vida, que no le trae nada bueno en su vida, entonces se dará cuenta de que ese algo se está convirtiendo en un ídolo para usted, ¿no? Muy bien. Oye, de pronto el fútbol. La semana pasada creo que topaste algo sobre el fútbol. Entonces, bueno, muy bien. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, ¿qué hizo Moisés por su pueblo ante la ira de Dios? Éxodo 32, 7 al 12 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque... Esto es interesante, ¿no? Porque ¿sí? Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino. ¿Quién dice tu pueblo? ¿Pueblo de quién?
El Dios le está diciendo a Moisés que es el pueblo de él. Pero Ahí. no era el pueblo de Dios. Se supone que era el pueblo de Dios, por eso digo que Bien, esa parte sigamos. es importante, ¿no? Mucho ojo con eso. Versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Este también, Hasta ahí leo. Esta parte porque es, hay mucha información. claro, es bastante. Primero que Dios parece ser como que se encoleriza, se pone enojado, se le sube la bilirrubina y comienza a discutir grandemente con Moisés. Primero le dice, mira ese pueblo tuyo. Él se hace a un lado y dice, no es mi pueblo, es tuyo. Tú, pues. Que tú sacaste, y me encanta ese versículo porque dice, tú sacaste de Egipto. No, si tú comienzas a leer los 10 mandamientos, dice que yo te saqué de Egipto. Leímos el versículo de memoria en alguna de estas semanas que con las alas de águila te llevé. No, ahora dice que tú sacaste, él se hace a un lado. Entonces Moisés está, te imaginas, Moisés no ha visto todavía el becerro. Moisés está así escuchando atónito lo que Dios está diciendo. ¿Qué está pasando? Y por último, el versículo que tú acabas de leer dice, ahora déjame que le está pidiendo permiso a Moisés para que se encienda ira contra los hijos de Israel. Yo no sé si le está pidiendo permiso o lo está probando a Moisés. Porque le está diciendo, ¿qué permiso tenía que darle Moisés, un mortal común y corriente como nosotros, al gran Dios de los cielos y la tierra? Le dice, déjame, o sea, dame permiso para destruirlos. Es más, yo los destruyo y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Qué significa esto? Wow. No, la verdad es que esta parte así también a mí me deja medio atónito, pero yo creería muy bien. Recordemos que es un Dios de amor y teniendo en las palabras que tú dijiste hace un momento, que hace unas 2-3 semanas atrás hablamos justamente de eso, donde el Señor dijo, te saqué con alas de águilas y te traje a mí. Ese Dios obviamente es un Dios lleno de amor. ¿Pero quién no aparece? Hablando, claro, ahí no aparece. Pero yo me quisiera inclinar a que de pronto fue tal vez como también poner una prueba a Moisés para hacerle ver que él era el líder escogido, que él era capaz incluso de poder llevar a ese pueblo hacia la tierra prometida, aunque él no entró. Eso ya es una lección más después tal vez. Entonces, pero yo creería que tiene que ver mucho con eso, donde Moisés obviamente pudo sacar y se muestra como un antitipo, dice por ahí, de Cristo Jesús, ¿no? Funcionando, Moisés, en este caso, cumpliendo una función como de intercesor. Hay en algún momento, en otra oportunidad de la historia bíblica, que Dios haya actuado de esta manera. Yo creo que sí. Cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica, sí, Isaac, tu único hijo, sacrifícalo para mí. O sea, Dios le estaba diciendo, estaba dando una orden que iba en contra de su principio. Claro. Yo creo que Abraham se podría poner y decir, mira, Señor, pero hablemos, esto no es lo que tú mandas. Sin embargo, siguió, ¿no? Bueno, sigamos porque ya se nos está acabando el tiempo, Leo. Correcto. Bueno, entonces ahí el versículo 11 seguimos, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Mira, ahora le dice, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, de tu ira. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Parece que Dios le estuviera hablando a Moisés. Sin embargo, ¿quién habla a quién? En este caso, Moisés le está diciendo al mismo Dios. Le está diciendo, tú sacaste al... Primero, que no fui yo. Segundo, que tú lo sacaste. Tercero, vuélvete de tu ira. O sea, Moisés está actuando correctamente, creo yo, pero tiene una confianza y yo veo ahí un compañerismo grande con Dios que se atreve a llamar fuertemente la atención a Dios. ¿Y Dios cómo reacciona? Éxodo 32:14. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo no sé si hay otra parte en la Biblia que dice que Dios no se arrepiente, que no es hombre que se arrepiente. No es hombre. Sin embargo, hay que leer el lenguaje de la Biblia tiene ciertos límites, no por Dios, sino por quien escribe. Pero es que Dios no es
odio, no es destrucción, no es muerte, no es condenación. Dios tiene todas las características contrarias. Entonces Dios le quería enseñar algo a Moisés y Moisés aprendió a interceder por su pueblo, amarlo, como dice el versículo de memoria. Si tú no vas a perdonar, ráeme, está bien dicho, del libro de la vida, porque yo no quiero estar más. Si tú no eres capaz de salvar a esta gente que es verdad, que es terca, que se equivocó, entonces quítame mi libro de la vida. Es un buen líder, Moisés. Debemos imitarlo en el amor de Dios y debemos escuchar a Dios, no a la idolatría, no a los ídolos modernos. Sí a la misericordia y el perdón, aunque nuestro prójimo se haya equivocado profundamente. Sí, yo quiero enfatizar ya para terminar, Sí, yo quiero enfatizar esta parte donde dice que Jehová se arrepintió del mal que quería hacer, en este caso, al pueblo, ¿no? Yo quiero enfatizar en el hecho de que si de pronto nosotros hemos cometido un error, si nosotros de pronto, si tú que estás allá, de pronto escuchándonos, viéndonos, has cometido un error y que piensas que ese error no se puede perdonar, déjame decirte que al momento de que tú te arrepientes, de que estás convencido plenamente de que fallaste, el corazón de Dios se vuelve y te entrega todo el amor que tal vez no mereces, pero que solamente Él es capaz de darte. Entonces, mira, esta parte es maravillosa. El amor de Dios es por sobre todas las cosas que es capaz de perdonar lo que tú y yo podemos considerar que no es perdonable de pronto por lo que nosotros creemos, ¿no? Yo me conversaba con un amigo de la iglesia y me decía que escuchó un tema muy interesante que me dejó pensando. Dice que a veces nosotros cometemos el mismo error, ¿no? Y tú cometes el error y te arrodillas, el pecado. Y te arrodillas y le pides, Señor, perdóname porque cometí este error. Y la semana que viene te vuelves a equivocar. De hecho, el pecado nos hace daño a nosotros. Nos hacemos daño. Y a la semana que viene tú te arrodillas y le dices, Señor, ¿te acuerdas que yo cometí un error la semana pasada y que me arrodillé y que pedí perdón? Me equivoqué otra vez. En lo mismo. Y el Señor sabe lo que le dice. ¿De qué pecado me estás hablando? Wow. Sí, es que si Dios te perdona hoy, Él se olvida de lo que te perdonó. Se olvida de que se olvidó. Echa, la palabra de Dios dice, echa al profundo del mar eso que tú te equivocaste. Entonces tú tienes que creerlo por fe. Si tú confesaste tu pecado hoy y te arrepentiste hoy, pues hoy el Señor te perdona. Y mañana y pasado te ve como si tú nunca te has equivocado. Pues tienes que creerlo. Y si tú te vuelves a equivocar, te haces daño tú mismo. El pecado es malo, el pecado mata. Pero Dios te ama y te perdona. Y se olvida que te perdonó y se olvida que se olvidó. O sea, es increíble. El amor de Dios nos ve como nueva criatura. Y no porque no nos volvamos a equivocar, es porque Él es amor y te quiere de una forma maravillosa. Así que recuerden, dejemos nuestros ídolos de lado, dejemos de lado todo lo que nos aparta del Señor y enfoquémonos en todo momento en poder estar dentro de sus caminos. Y si fallamos, pues ahí tendremos el perdón de parte de Los invitamos a los versos pequeños. ¿Cómo se va a llamar el programa que no sabemos? Estamos buscando un nombre ahí tenemos dentro de este mismo canal tenemos unos pequeños videos que nos gustaría mucho que ustedes se puedan, suscríbanse, comenten, comparten para que estos mensajes de reflexión puedan llegar a muchas más personas. Así que oramos. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta maravillosa lección. Cuídanos Señor. Gracias por tu perdón incalculable, maravilloso, sobrenatural, Señor. Danos aliento, cuida nuestras vidas, cuida nuestras familias y bendiga a las personas que escucharán estas palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao.